anterior hablábamos sobre Europa y sobre economía, pero también Latinoamérica tuvo cambios importantes durante este 2022. Tal vez dos de los más importantes fue la elección del primer presidente de izquierda en Colombia y el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva a Brasil. Vamos a hablar sobre Latinoamérica y Estados Unidos con Luis Alberto Villamarín. Él es especialista en geopolítica. Luis Alberto, buenos días, bienvenido. Buenos días, Jennifer, muy amable por la invitación. Me gustaría comenzar por Colombia. Usted además es colombiano. ¿Qué significó la llegada de Gustavo Petro después de varios intentos, también de Francia Márquez, al poder en Colombia? Pues significó un cambio que se está escenificando, significa que hay unos retos grandes para el país y sobre todo resolver la incertidumbre que se ha generado porque sí hay mucha polarización, hay muchas dudas acerca de los programas del señor Petro, su tendencia estatista, su tendencia populista, el tema del narcotráfico, el tema de la seguridad o la inseguridad, mejor, que se ha disparado bastante, los anuncios de que va a afectar a la industria privada, que va a afectar a la economía. Tiene mucha incertidumbre y el país está navegando en medio de esas dificultades. Tenemos a Brasil. Bolsonaro lo intentó, pero no lo logró y fue el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Ya se posesiona el próximo lunes. ¿Esto qué significa para Brasil, pero también para la región y obviamente hilándolo con la izquierda en Colombia? Pues es que, Jennifer, si se dice que África es el continente olvidado, parece que Latinoamérica es el continente del populismo derivado de una acumulación de corrupción, mesianismo y falta de objetivos a largo plazo. Y Brasil no es la excepción. Brasil ha dado unos tumbos tenaces, tuvo unos gobiernos bastante cuestionados y sobre todo por corrupción del señor Lula, luego de la señora Dilma, todo lo que pasó con su destitución. Subió Bolsonaro como una propuesta, un deseo de la población brasileña que le resolviera el tema, y la misma pandemia y la crisis económica mundial hicieron que no sumara, además que la personalidad de Bolsonaro tampoco le ayuda para hacer sinergias. Entonces seguimos en Latinoamérica en esa enfermedad del populismo atado con lo que le digo, mesianismo, corrupción y falta de objetivos a largo plazo. Usted habla de populismo, me imagino que hace referencia a populismo de izquierda, pero también hay que tener en cuenta que hay populismo de derecha y ahí Jair Bolsonaro pues realmente no lo hizo bien. ¿Qué hizo o qué generó, o en qué falló, mejor dicho, el gobierno de Bolsonaro o incluso el de Iván Duque para que llegaran estas otras propuestas al poder? No, Jennifer, cuando le digo populismo, se lo digo que es acumulado. Es que es un populismo que ha existido a lo largo de la historia del continente en todos los gobiernos y nos han llevado a unas polarizaciones que lo que hacen es reciclarse y cambiar de nombre. Entonces, primero era en todo el continente, ¿no? Entre liberales y conservadores, luego entre conservadores y progresistas, y ahora tenemos entre izquierda y derecha, pero son responsables todos. Por eso le digo que si África es el continente olvidado, Latinoamérica es el de la populismo derivado de esos tres aspectos. Hoy tenemos todavía a Perú en nuestra agenda noticiosa, se siguen desarrollando. Tenemos a Pedro Castillo, la prisión preventiva y demás. Perú también fue un tema de conversación bastante complicado durante este año. Su análisis con respecto a este país. Es que el Perú acumula toda su historia la dificultad de gobernanza. El Perú tiene mucha dificultad históricamente. Recordemos desde el mismo momento en que San Martín habló con Bolívar para libertarlo, y de ahí para allá ha habido cualquier cantidad de golpes de Estado, de intrigas, y parecería que es una costumbre de la dirigencia política peruana buscarle la caída al que está de turno, y son muchos los casos que han ocurrido, no solo los recientes. Entonces, ya está dentro del ADN de los peruanos. Y mientras en el Perú no reformen esa constitución, ese aspecto en que el presidente puede cerrar el Congreso o que el Congreso puede destituir al presidente, será eterno esto y no habrá ningún presidente que le sirva. Naturalmente, el señor Pedro Castillo llegó con muchos errores, pero es la consecuencia de lo que ha ocurrido. Y volvemos a lo mismo, Jennifer: populismo, mal gobierno, falta de foco y falta de orientación de los pueblos. Ahora, a propósito de lo que hemos hablado de Colombia, de Brasil e incluso de Perú, más abajito Chile también con Boric, ¿usted cómo ve la relación de Latinoamérica con esta vuelta a la izquierda y las relaciones con Estados Unidos?
muy complicada, Jennifer, porque Boris pues, es más populista todavía, es como el antípoda de Bukele. Tiene una tendencia a ser como quisiera ser el líder de Latinoamérica y quisiera hacer a la brava al estilo de todos los politiqueros corruptos del continente el cambio de lo que no le funcionó, que fue su constituyente, no funcionó y quiere revivirla a la brava. Y eso genera conflictos y genera dificultades. Ahora, con Latinoamérica, pues el presidente Biden o su gobierno ha estado más dedicado a la agenda de Europa, de Ucrania, de China y de el Medio Oriente que lo que ocurre en Latinoamérica, y sigue o ha seguido, por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, la tendencia de que Latinoamérica es el pato trasero y que se soluciona los problemas de una manera mucho más fácil que lo que hay allá. Pero el tema sigue creciendo, la problemática no se ha resuelto. Usted menciona, lo acaba de mencionar, a Nayib Bukele en El Salvador. Su análisis a propósito de todo lo que sucedió durante este 2022 con el gobierno de Nayib Bukele, de las decisiones que tomó para enfrentar al crimen organizado en su país y también si nos extendemos un poco a Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, que sigue en una crisis tan tremenda y denuncias de corrupción dentro de la institucionalidad guatemalteca. Sí, todo el Triángulo Norte, Jennifer, tiene ese problema, ¿no? Honduras, Guatemala y Salvador tienen los mismos problemas de maras, de violencia, de narcotráfico, de corrupción, y han tratado de seguir el ejemplo de Bukele, pero respecto a lo de Bukele, lo veo como un Putin chiquito, como un Putin en miniatura, como un dictadorcito que ha venido creciendo, porque es que ningún país se puede gobernar con una situación como la que él ha manejado todo el tiempo, con esos estados de excepción. Eso es imposible, porque demasiados estados de excepción por antonomasia son más o menos como una correlación con estados fallidos, y tantas personas en la cárcel que ha tenido que soltar después, porque esa es la realidad, han tenido que soltar a muchos, entonces indican que hay demasiado populismo, y en este caso sería un populismo de derecha, ya que el señor se identifica como derecha, pero no es la solución porque no tiene programas estratégicos a largo plazo. Terminemos en Estados Unidos, Luis Alberto. Por un lado, tuvimos estas elecciones de medio término donde se esperaba una ola roja, al menos anunciada por los republicanos. Realmente la ola roja no llegó, pero sí alcanzaron una mayoría interesante en la Cámara de Representantes. Su análisis sobre cómo queda la política estadounidense este año. Me parece que tiene una afectación interna y externa. Interna dentro del país, porque ni fue una victoria de Biden, ni fue una victoria de Trump, ni fue una derrota para los dos, sino hablando en términos de ajedrez, como que hay unas tablas, pero esas tablas tienen que tener muchos temas de profundidad para resolverle tanto al país como al mundo. En el ámbito interno, lo de la salud, que usted sabe que eso ya es un complique y ha sido muy difícil de resolver el tema del Medicaid, etcétera, etcétera. Y lo mismo, lo de la migración, que es otro tema complejísimo, el tema del crecimiento de la economía, y en el ámbito exterior, pues el señor Biden ha logrado con su gobierno, después de estas elecciones, mantener todavía la caña del apoyo a Ucrania, pero se le va a complicar ahora con un Congreso republicano que tiene cierta línea de Trump. Ahora, para los dos partidos, ¿en qué incide? En que el GOP, o sea, el Partido Republicano, tiene que revisarse internamente, porque no pueden seguir dependiendo de Donald Trump, que los llevó al fracaso electoral de la elección presidencial, los puso en estas ascuas en que están, y tiene el país completamente polarizado entre izquierdas y derechas en Estados Unidos. Y si el papá del mundo en democracia da mal ejemplo, peor. Y dentro del Partido Demócrata nos parece que también deben renovar, porque es que la camarilla de los Clinton y el señor Biden ya cumplió con su época y tiene que renovarse por gente joven, que la hay en el partido, y le darán una nueva dinámica a Estados Unidos. O sea que es un llamado de atención fuerte, que si no lo aprovechan van a tener dificultades. Bueno, pues esto fue lo que sucedió en 2022. Pocas cosas, ¿no, Luis Alberto? Ay, Dios mío, todo lo que pasó en este 2022 en nuestra región, también en Estados Unidos, muy atentos a lo que siga pasando. Hoy cerramos, por ejemplo, con el tema migratorio en un punto bien complejo aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando también de Donald Trump y sus impuestos, a ver cómo influye esto en su aspiración a convertirse en candidato por los republicanos. Gracias, Luis Alberto, y feliz año también para usted. Gracias por la colaboración en este año.
No, a ustedes por la invitación, Jennifer, y que Dios nos siga bendiciendo y le ilumine el camino a América en todo su conjunto. Eso esperamos, sí señor. Chao, chao. Con esto hacemos una pausa, regresamos con más.